En Noticias 7 AM, llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz. 8 de la mañana con 20 minutos, como usted acaba de escuchar, efectivamente llegó el momento de leer Entre Líneas con Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública. Usted puede leer su columna Leer Entre Líneas también en unirradioinforma.com. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado David, con el gusto de saludarte como cada martes, aquí ya estamos listos para leer Entre Líneas. Oye, antes de tu participación del día de hoy, quería solicitar tu apoyo para pues comentar brevemente pues algo que lastima mucho a nuestra región, a todo el noroeste de México, y que tiene que ver con el sensible fallecimiento de Luis Alberto Gili Loera, 32 años de trayectoria en Grupo Gili, de nuestros colegas de la Crónica, del periódico Frontera, del Imparcial, no son poca cosa, y creo que a muchos ayer nos pegó duro pues el aviso del fallecimiento del presidente del Consejo de Administración de Grupo Gili, quien pues perdió la vida en Bahía de Quino, Sonora, mientras estaba en su residencia, y que también, además de ese pésame, Francisco, pues nos lleva también, creo, no equivocarme con eso, a reflexionar de la importancia de los medios de comunicación en nuestro país, que tienen, sí, una visión empresarial que no se debe perder, pero también una visión humanística, una visión que justamente hace que nazca el periodismo en la historia de nuestro mundo. Totalmente de acuerdo contigo, David. La verdad ha sido una muy lamentable pérdida. Pues un abrazo solidario a sus deudos, a su familia, por supuesto a toda la familia periodística también. Lo señalas de una manera pues mucho más que precisa, ¿no? La realidad es que las aportaciones que cada uno de ustedes, los periodistas, los comunicólogos, hacen para la sociedad es fundamental. La información, el ser enlace, este vínculo, no solo con el gobierno, porque muchas veces se llega a interpretar que solo con el gobierno, no es así, sino con el día a día, con la realidad. Honestamente, pues es una gran labor, una labor fundamental. La verdad es que, pues dicen por ahí que el saber es poder, y coincido. La información, la información hecha llegar de una manera ética, de una manera profesional, no de una manera improvisada, sin duda alguna, pues es algo que caracteriza a quienes se dedican a este noble oficio. Y pues de nueva cuenta mi más sentido pésame para toda la familia, tanto familia de sangre como para todos aquellos que lo acompañaron a lo largo de su carrera, ¿no? A lo largo de su trayectoria como miembro de los medios de comunicación. Y que también nos remiten asuntos de carácter histórico, y lo importante que yo recuerdo fue el nacimiento del periódico Frontera en el caso de Tijuana en su momento, que rompió paradigmas, que estableció nuevos parámetros, que pues llegó pues no quiero utilizar una palabra altisonante como la que usamos muchos mexicanos, pero que llegó, digamos, partiendo plaza. O sea, de una manera realmente importante para la historia de los medios de comunicación y periodísticos aquí en Tijuana, como lo fue el periódico Frontera, ¿no, Francisco? En su momento a muchos nos sigue encantando el trabajo que hacen en periódico Frontera. Ahora sigue siendo Frontera en el impreso, Imparcial en el digital, pero que en su momento efectivamente marcó paradigmas muy importantes aquí en esta frontera. Sin duda alguna, y fíjate que ahorita acabas de utilizar dos frases que a las cuales me gustaría referirme. Ahorita que hablas de Frontera y de esta importante contribución que tuvo en el mundo del periodismo, aquí particularmente en la región, me acordé de aquella canción interpretada precisamente don Vicente Fernández, que decía, don Antonio Aguilar, ya estoy cambiándole ahí, don Antonio Aguilar, que decía, padre de muchos, frontera, frontera, y la realidad es que es así. De muchos reporteros, por supuesto, de muchos proyectos, de padre de muchas maneras de llevar a cabo la comunicación,
y pues honestamente, como bien lo señalas, es una gran pérdida, pero me parece que es más grande su legado. Así es, sin duda creo que acabas de decir lo más importante, el legado de grandes personas que se prepararon, que se formaron y que hoy son grandes periodistas gracias a este esfuerzo en el que participó sin duda como líder Luis Alberto Gili Loera y que hoy, insisto, son grandes periodistas, grandes reporteros, grandes escritores. Y colaboradores de la comunidad desde el punto de vista humanista. Pues bueno, descansa en paz Luis Alberto Gili Loera, y pues será un tema del que seguiremos platicando, justamente por eso que mencionas, Francisco, de su legado. Oye, y pues una vez tratado ese tema, y que te agradezco mucho que me ayudas a ponerlo en perspectiva, Francisco, pues vamos a tu columna el día de hoy, que llama mucho la atención su título, Mansos y Solidarios. Sí, mira, David, de hecho, te decía hace un momento, ¿no? Quiero retomar la segunda frase que mencionaste, partiendo plaza, porque en esta ocasión, pues, me dio por utilizar un término o un par de términos muy taurinos, y cuando en la tauromaquia se dice que el toro obedece el engaño, es que va siguiendo el capote, va siguiendo la muleta, se va rindiendo ante pues el actuar del torero, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que en este caso, a nivel nacional, lo que es los partidos de oposición a nivel nacional, los adversarios, como le dice el presidente López Obrador, pues le están siguiendo el paso, ¿sí? Por eso me atrevo a utilizar esta alegoría. El presidente López Obrador ha utilizado esta campaña en contra del neoliberalismo, y ahora el partido político que lo impulsó a fines de los 80, principios de los 90, y que por cierto dio muy buenos resultados, pues ahora lo está negando. La semana pasada lo niega y dice, ya no somos neoliberales, algo que honestamente, pues en lugar de seguirle el juego al presidente López Obrador, me parece que deberían de destacar los grandes logros, los grandes avances que se tuvieron con el neoliberalismo. Y se llama precisamente así, David, porque es un modelo que fue renovado precisamente con base al aprendizaje que se tuvo de los errores, con base a las fallas que tuvo previamente a inicios del siglo XX, y que, bueno, al final de cuentas detonaría en la Gran Depresión de 1929, ¿no? Sin embargo, el presidente López Obrador lo compara y le llama neoporfirismo, nada más alejado de la realidad, porque si bien es cierto que el presidente López Obrador conoce muy bien la historia de nuestro país, y si bien es cierto que también dentro del porfirismo hubo grandes errores, como que se dio el gran crecimiento económico, pero no el desarrollo social. Eso es una deuda que tenemos que reconocer que pues heredó don Porfirio. Sin embargo, es el neoliberalismo mucho más amplio, y en México el gran impulsor fue Carlos Salinas de Gortari, quien lo decía, y lo decía bien. Se llama liberalismo social. ¿Por qué? Porque el Estado se encarga no solo de generar las condiciones, sino también se encarga de supervisar el actuar. Pero es muy distinto supervisar a ya ser parte de esas acciones. Y pues el presidente López Obrador quiere intervenir. Entonces, al momento en que el gran impulsor del neoliberalismo lo rechaza, pues pareciera que está cayendo en el engaño del presidente López Obrador, le está siguiendo la corriente, le está siguiendo el juego, en lugar de decir, oye, la realidad es que nos trajo grandes ventajas. En la materia comercial, por supuesto, en materia económica, la apertura comercial total, pasamos de estas estadísticas deficitarias, pasamos de la inflación, de la devaluación a la estabilidad. Entonces, pues la realidad es que creo que aquí lo que debería de ser precisamente es destacar los grandes logros, que por supuesto hay un desarrollo que sigue pendiente para ciertos sectores de la población. Sin embargo, no quiere decir que el desarrollo no vaya a llegar, y no quiere decir que el modelo no se puede perfeccionar. Eso es una obviedad, pero es importante que destaquemos lo bueno y que lo comparemos con sexenios, por ejemplo, como
como el de Luis Echeverría, como el de López Portillo o como Miguel de la Madrid, donde tenían un modelo económico en el cual el Estado tenía una gran participación, una gran intervención y nos legó resultados catastróficos. Es un tema sin duda apasionante, pero que no se puede poner en su correcta perspectiva sin estos elementos que hoy nos estás platicando, Francisco. Es decir, de entender que hay claroscuros, que no todo es negro, no todo es blanco, y que de repente también esa historia oficial que en algún momento, digo, haciendo referencia, por ejemplo, a lo de Porfirio Díaz, nos enseñaron en la escuela, no es, perdón, pero pues no es necesariamente tal, ¿no? Como también, y me voy a salir un poquito de tu tema, pero para tratar de hacer un comparativo respecto a tu comentario. Y como también de repente pues se pone como al héroe inmaculado a Benito Juárez, cuando también él tuvo muchos claroscuros y muchos temas que si analizáramos a fondo y a lo mejor otro hubiera escrito la historia, sería no héroe, sino villano, Francisco. Totalmente de acuerdo contigo. Esa es la realidad. Tenemos que hacer un equilibrio. No todo puede ser blanco, no todo puede ser negro. Tenemos que hacer un equilibrio. El gobierno no puede ni debe tampoco hacerlo todo. Entonces debemos estar preparados para tener una perspectiva, como bien señalas, mucho más amplia, más sólida, con base a hechos y no con base a inventos, ¿no? Y si me lo permites, David, antes de finalizar mi participación, bueno, pues es la última que vamos a tener antes de este 25 de diciembre, por lo cual me gustaría desearte tanto a ti, a toda la familia Uniradio y por supuesto a tu amable audiencia una muy feliz Navidad, que pasen un excelente fin de semana navideño en compañía de los suyos, muy abrazados ante este frío y por supuesto siendo conscientes y solidarios precisamente con aquellos que no tienen la oportunidad y a quienes les podemos tender una mano. Muchísimas gracias como siempre, David. Empatía, colaboración, pues también este asunto de ayudar siempre que podamos. Es también un gran mensaje. También para ti, Francisco, un fuerte abrazo, que te la pases muy bien, que no suframos mucho con el frío que viene y muy felices fiestas, Francisco. Gracias por todo lo que ha venido este año con tu colaboración. Muchas gracias y muy buenos días. Igualmente, un gusto, que estén bien, un abrazo, hasta luego. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Y a Francisco usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX, para que conozca más de él, pero qué mejor manera que leyendo su columna, Leer Entre Líneas. Ya son las 8 de la mañana.